amigos de Canto y Vivo, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer día de la semana de reflexión al Santo Rosario. Hoy vamos a conocer cómo se le agregan los misterios a esta oración. Tanto los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y después se le agregan los luminosos. Quédate con nosotros y entérate. En nuestro tema de ayer pudimos darnos cuenta que el primer nombre que se le dio al Santo Rosario fue el contador de Padre Nuestros, pero como después se le van agregando otras oraciones, se le empezó a llamar rezador de oraciones. Y así poco a poco vamos a ir viendo cómo el Santo Rosario va adquiriendo esos cambios, esas transformaciones. Poco a poco va aumentando, perfeccionando hasta la oración, el rezo que tenemos hoy. El rezo de estas oraciones de Padre Nuestros y de Aves Marías se empezó a extender. Ya salió de los monasterios, la gente del pueblo empezaba a escucharla. La gente del pueblo era muy sencilla. Todas las personas de antes de esos tiempos eran personas muy sencillas. No sabían leer. Tenían un oficio, era gente trabajadora, pero no sabían leer. Por lo tanto, iban a misa. Personas que querían pues estar en conexión con Dios, pues no entendían tampoco la Santa Misa. Entonces, al empezar a escuchar esta manera de rezar con los Padres Nuestros y las Aves Marías, piden permiso también de hacerlo. Piden permiso de también poder hacer sus lacitos llenos de nudos o otros inventos que podían hacer, pero en fin de cuentas era una cadenita con imaginación que ellos pudieran, algunas semillitas con un hilito, o sea, hacer sus propias cuentas, pero piden permiso a los monjes que les permitan también tener esta manera de rezar. Y así también los mismos monjes que ya eran muy ancianos, que ya no podían leer tanto, pues también piden el mismo permiso para seguir rezando esta oración. Los monjes sí les permiten que puedan rezar de igual manera como ellos rezaban. Así podían poder repetir estas oraciones y entenderlas y sentirse más conectados con Dios. Pero había un problemita pequeño, que estas personas pues no se dedicaban completamente a la oración, tenían sus vidas en sus hogares, en sus trabajos. Las personas, por ejemplo, los monjes enfermos, las personas enfermas, pues no podían rezar tanto, porque entendamos que ellos no rezaban solamente lo que vemos aquí. Este es un rosario ya normal, ya común, como nosotros lo conocemos, pero ellos, el rosario que ellos tenían o la cadena que ellos tenían para rezar era grande. Era un rezador de 150 Aves Marías y 15 Padres Nuestros. Y tenían que rezarlo todo. Entonces, ellos piden el permiso de que si podían rezar el rosario en abonos. Así le decían. Por ejemplo, 50 un día, otros 50 y otro día otros 50. Y sí, los monjes le permiten a la gente, a los enfermos, que rezaran en abonos. Y así va pasando el tiempo, los años, los siglos, y este rezo agarra mucha fuerza, mucha devoción, y especialmente se va dirigiendo mucho a la devoción a la Santa Virgen María. Entonces, ¿cómo las personas, al permitirles que rezaran el rosario por partes o en abonos, como ellos decían, hacían sus cadenas ya de 50, pero todavía sin esto, así eran sus cadenitas, todavía no se le agregaba esto, así, solamente así. Entonces ya era más chica, de 50 bolitas, 50 piedritas. Entonces ya no le llaman contador de Padre Nuestros, tampoco ya no le empiezan a llamar rezador de oraciones. Empiezan a tomar la palabra de rosario. La palabra rosario viene del latín, que significa rosarium,
¿qué significa jardín o rosas? Jardín o lugar de rosas. Entonces empieza a tomar el nombre de rosario. ¿Por qué? Porque la gente empieza, bueno, son rosas para la Virgen María, que cuando terminaban de rezar toda la cadena, toda la vueltita, decían, era una corona de rosas para la Virgen María. Entonces ahí vemos cómo pasa de ser contador de Padre Nuestros, rezador de oraciones, y ahora sí se llamaba rosario, porque proviene de las rosas, de las flores, para la Virgen María. Y así pasa el tiempo. Y a alguien se le ocurre, no se sabe quién, que el rosario se podía también utilizar como una catequesis. Porque ya que la gente le estaba tomando mucha devoción a esta oración, a este rezo, pues ¿por qué no catequizarlos? Ya que las personas no sabían leer, no entendían las homilías, entonces, ¿por qué no agregar al Santo Rosario esos momentos especiales de la vida de Jesús y de la Virgen María? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues tomar esos momentos importantes que se les llamaron los misterios. Empezaron a tener una síntesis hermosa y maravillosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que el ángel le anuncia a María del nacimiento de su Hijo Jesús hasta la resurrección de Jesucristo. Y así, las Aves Marías iban a permitir, junto con los Padres Nuestros, ir reflexionando esos momentos especiales. Y no solamente reflexionando, sino también agradeciendo por esos momentos que Jesucristo vivió por nosotros. Y así surgen los misterios. Misterio, algo que no entendemos, que no alcanzamos a comprender, pero lo aceptamos por la fe. Misterio, lo aceptamos por la fe. Surgen los tres primeros grupos que ya conocemos. Los gozosos. En los gozosos reflexionamos el anuncio, la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. Y eso se rezan los lunes y los sábados. Luego vienen los misterios dolorosos, donde reflexionamos la pasión de Cristo, desde que lo condenan hasta que muere. Y esos misterios los reflexionamos el martes y el viernes. Luego vienen los gloriosos, donde meditamos la resurrección de Jesús hasta la ascensión del Señor. Y eso los meditamos el día domingo. Y así, después de más tiempo, el Papa Juan Pablo II, además de promover mucho el Santo Rosario, decide agregarle 5 misterios más. Ya, si por mucho tiempo hemos meditado la vida del Señor Jesús en los gozosos, en los dolorosos y en los gloriosos, ¿por qué no meditar también la vida de Jesús, su vida pública, los hechos de Jesús? Así que en el 2002 le agrega los misterios luminosos. A estos misterios se les medita los días jueves. Y aunque el dogma de la Purísima Concepción se promulgó en el año de 1854, este ya era parte de la fe católica desde los primeros siglos del cristianismo. Así que alguien dijo, ya que tenemos el dogma a la Purísima Concepción, vamos a recordar que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y así surgen las salves en el Santo Rosario. Y así, después de tantos años, de tantos siglos que han pasado, el Santo Rosario toma su forma como lo conocemos hasta el día de hoy. A esta corona de rosas se le agrega esta parte
una tercia de Aves Marías, pero antes el Padre Nuestro, las Aves Marías, antes del parto, durante el parto y después del parto. Y esta última que queda se le agrega a esa oración que se hizo muy popular, que fue formada en la Edad Media, que es la Dios te salve, Reina y Madre, Madre de la Misericordia. Y así tenemos ya el Santo Rosario, tal y como lo conocemos hasta el día de hoy. A esta oración del Santo Rosario se le han agregado muchas más oraciones, como bajo tu amparo nos recogemos, Santa Madre de Dios, y otras oraciones que ya conocemos. Pero en sí, el Santo Rosario, así como lo tenemos, una oración hermosa. Después de tantos años, de tantos siglos, toma su forma y así, como lo tenemos hasta el día de hoy. Hemos llegado ya al final de nuestro tema del día de hoy. Te esperamos mañana. Esto se está poniendo muy interesante. No dejes de acompañarnos. Conoce más y lo vas a amar más. Soy Ana Lilia González, canto y vivo con el Santo Rosario.